En este video conoceremos el funcionamiento y el diagnóstico del actuador inyector del Kia Rio modelo 2019 con motor 1.4 litros. Este componente forma parte del sistema de inyección electrónica de combustible. Es el encargado de suministrar la cantidad exacta de combustible que requiere cada cilindro para que el motor funcione de manera eficiente. Los sistemas de inyección electrónica actuales emplean diversos sensores y actuadores que trabajan de forma coordinada bajo el control de la unidad de control del tren motriz o PCM. Mientras los sensores proporcionan información sobre el estado del motor, los actuadores ejecutan las órdenes emitidas por la computadora. Entre ellos, uno de los más importantes es el inyector de combustible. Los inyectores se encuentran instalados sobre el riel de combustible y conectados directamente al múltiple de admisión. Cada cilindro posee un inyector independiente, permitiendo que la PSM controle de manera individual la cantidad de combustible que recibe cada uno. El actuador inyector es una electroválvula controlada electrónicamente. Su función consiste en abrir y cerrar el paso del combustible mediante impulsos eléctricos enviados por la PCM, pulverizando el combustible en el múltiple de admisión para favorecer una mezcla homogénea con el aire. La correcta pulverización del combustible es indispensable para obtener una combustión eficiente. Cuando el inyector atomiza adecuadamente el combustible, se mejora el rendimiento del motor, disminuye el consumo y se reducen las emisiones contaminantes. Durante el funcionamiento del motor, la PSM calcula continuamente la cantidad de combustible que debe suministrar, utilizando la información proporcionada por sensores como el MAP, el CMP, el sensor de oxígeno, el sensor de temperatura del refrigerante y el sensor de posición del acelerador. Con toda esta información, la PCM determina el tiempo durante el cual debe permanecer abierto cada inyector. Este tiempo recibe el nombre de ancho de pulso o pulse width y varía dependiendo de las condiciones de funcionamiento del motor. En el interior del inyector se encuentra una bobina electromagnética, un núcleo móvil, un resorte y una válvula de aguja. Cuando la PSM envía un pulso eléctrico, la bobina genera un campo magnético que desplaza el núcleo y levanta la aguja, permitiendo el paso del combustible. Cuando el pulso eléctrico finaliza, el campo magnético desaparece y el resorte devuelve la aguja a su posición inicial, cerrando nuevamente el paso del combustible. Este proceso ocurre cientos de veces por minuto, mientras el motor permanece en funcionamiento. La calidad de pulverización es tan importante como la cantidad de combustible suministrada. Un patrón uniforme favorece una mejor combustión, mientras que un inyector obstruido o con desgaste puede generar pérdida de potencia, incremento del consumo y emisiones elevadas. Cuando el conductor acelera el vehículo, la PCM incrementa el ancho de pulso del inyector para suministrar una mayor cantidad de combustible. En cambio, cuando el motor funciona en ralentí, el tiempo de apertura disminuye para mantener un consumo reducido. Cada inyector dispone de un conector eléctrico mediante el cual recibe alimentación y la señal de activación enviada por la PCM. La computadora controla el momento exacto en que cada inyector debe abrir y cerrar para sincronizar la inyección con el funcionamiento del motor. Gracias a este control electrónico, el sistema de inyección puede dosificar con gran precisión el combustible, mejorando el desempeño del motor y optimizando el consumo. Un correcto funcionamiento del inyector garantiza un arranque adecuado, una marcha mínima estable y una respuesta eficiente durante la aceleración. Por esta razón, cuando existe una falla en el circuito del inyector o en su funcionamiento mecánico, el motor presenta síntomas que afectan directamente su rendimiento y la PCM registra un código de avería para facilitar el diagnóstico. Bueno, el día de hoy estamos aquí con un vehículo que presenta algunos problemas. Detectamos síntomas como lo que son tembladera del motor, contamos con el check engine prendido, así que lo que procedimos fue a conectar el escáner mediante el puerto BD2, pusimos los datos del vehículo, sospechábamos ya que se trataba de un inyector porque tenía alto consumo de combustible, el vehículo a veces le costaba encenderse, temblaba demasiado y el ralentí era muy inestable, así que ahora procedimos a escanear y nos encontramos con el circuito inyector abierto cilindro 2. ¿Esto qué nos quiere decir? Que
que algo está pasando en el inyector, en el cilindro número 2, no está inyectando combustible, puede ser algo del cableado o inyector tapado, o puede ser incluso que esté goteando demasiada gasolina. Ahora vamos mediante la punta lógica, vamos a diferenciar los pines que tiene un inyector. Aquí, con el socket desconectado y en contacto, nos vamos al primero. Podemos ver que esta es una alimentación. Hay que dejar en claro también que la alimentación que nos entrega es una alimentación común para los 4 inyectores. Ahora, para poder ver el otro pin, tenemos que entender que este es el que nos manda las pulsaciones la computadora. Como podemos ver que sí está llegando continuidad. Ponemos el positivo, ponemos obviamente el positivo aquí, y mediante esto nos verificamos que tenemos señal. Y ahora vamos a continuar viendo qué onda o qué gráfica nos va a dar el osciloscopio para poder descartar cualquier tipo de problema en el inyector o en el cableado. Ahora procedimos a medir, ver qué diagrama nos arroja el osciloscopio. Así que en el pin número 1 conectamos una aguja, la punta del osciloscopio y un negativo en el chasis. Ahora nos vamos para acá. Como podemos ver, cómo podemos leer que la gráfica está bien, que el inyector se encuentra sin ningún inconveniente? Porque tenemos primero una línea recta que son los 12 voltios de la batería. Luego tenemos lo que es los milisegundos, que es el tiempo en el que inyecta combustible el inyector. Procedemos a tener una excitación de la bobina hacia el punto máximo y luego tenemos su amortiguación. Después de eso se repetirá el ciclo. Aquí hay que recalcar que tenemos el tiempo de los milisegundos que inyecta combustible el inyector, que es 1.96, que sería lo mismo a 2 milisegundos. Una vez finalizadas las pruebas, es importante interpretar la información obtenida durante el diagnóstico. El osciloscopio permitió visualizar los pulsos eléctricos enviados por la PSM para activar el inyector, verificando que la señal presentara un comportamiento uniforme durante el funcionamiento del motor. La forma de onda mostró pulsos de activación, cuya frecuencia aumenta conforme se incrementan las revoluciones del motor. Esto demuestra que la PSM modifica continuamente el tiempo de apertura del inyector para adaptarse a la demanda del combustible. Las mediciones efectuadas con la punta lógica permitieron comprobar la alimentación y el estado del circuito eléctrico, verificando que los voltajes presentes correspondieran al funcionamiento esperado del sistema. El escáner complementó el diagnóstico al permitir visualizar información en tiempo real y confirmar el funcionamiento del sistema de inyección electrónica administrado por la PSM. Cuando la PSM detecta una anomalía en el circuito del inyector, registra un código de falla y enciende el testigo check engine. En este caso fue el código P0202. Este alerta al conductor sobre la presencia de un problema en el sistema de inyección. Durante este diagnóstico se analizó este código, el cual nos indicó una anomalía en el circuito eléctrico del inyector correspondiente al cilindro número 2. Este código se genera cuando la PSM detecta un funcionamiento fuera del rango esperado en dicho circuito. Las causas más comunes de esta avería incluyen un inyector defectuoso, conexiones sulfatadas, terminales flojos, un circuito abierto, un cortocircuito en el cableado o una resistencia interna de la bobina fuera de especificación. Entre los síntomas que puede presentar el vehículo se encuentran la pérdida de potencia, marcha mínima inestable, incremento del consumo del combustible, fallos de encendido y un funcionamiento irregular del motor debido a la falta de combustible en el cilindro afectado. Por este motivo, antes de reemplazar el inyector, es indispensable realizar un diagnóstico completo, utilizando diferentes herramientas, permitiendo determinar si la falla corresponde realmente al actuador o a un problema en el circuito eléctrico que lo controla. Si después de estas comprobaciones se confirma que el inyector presenta una avería interna o que su bobina no cumple con las especificaciones del fabricante, será necesario sustituirla. En conclusión, el actuador inyector desempeña una función fundamental dentro del sistema de inyección electrónica del vehículo. Su correcta operación garantiza que cada cilindro reciba la cantidad adecuada de combustible en el momento preciso, permitiendo obtener una combustión eficiente, un mejor rendimiento del motor y menor emisiones contaminantes. Asimismo, la utilización conjunta del multímetro, el osciloscopio y el escáner automotriz
permite realizar un diagnóstico preciso, identificar fallas como el código P0202 y evitar el reemplazo innecesario de componentes, asegurando una reparación confiable y eficiente.